Hola a todos, soy Sailaku de Emprendiendo a Muerte. Tenemos un invitado muy especial con una larga trayectoria en temas de emprendimiento, con una historia, con mucho que contar. Así que sin más quiero dar la bienvenida a Juan Daza. Gracias Juan por estar aquí con nosotros el día de hoy, por acceder a este espacio y a esta entrevista y a compartir tu historia, que básicamente lo que queremos hacer en Emprendiendo a Muerte es eso, contar historias de emprendedores que realmente lo han vivido en carne y hueso y saben lo que es todo este camino y este proceso y puedan compartir a las personas que primero o no se han atrevido a lanzarse o están en el camino y bueno, se han enfrentado con algunos desafíos, también cosas positivas a compartir. Entonces, sin más, bienvenido Juan. Gracias, gracias por recibirme, gracias por abrir el espacio y por estar aquí, ustedes tan atentos al espacio que les dan de, no sé, compartir historias y aprender de otros, que creo que es la manera más rápida, más eficiente y a veces más divertida de aprender. Así es. Y bueno, primero quisiera preguntarte o empezar un poco acerca de ti. ¿Quién es Juan? ¿Cómo empezó con este tema de emprender él? ¿En qué momento? Entiendo que tú eres comunicador social, estudiaste una carrera profesional. No sé si ya tenías como en mente entrar a lo que llaman la carrera de las ratas, es decir, salir de la profesión y decir voy a meterme a trabajar en una multinacional y mi sueño es trabajar para una compañía, o si ya desde antes tú decías como, bueno, realmente lo que yo quiero es terminar esta profesión y meterme a emprender, o cuál es el origen del emprendimiento en la vida de Juan. Hay una historia ahí que puede ser importante para todos, sobre todo en este espacio donde está cada quien como viéndose a sí mismo como emprendedor. Yo soy hijo de una persona que estuvo empleada muchos años y su ejemplo para mí fue fundamental porque era una persona profundamente profesional y un gran profesional. Pero su modelo de vida y su propuesta y todo lo demás le dio para que tuviera un empleo toda la vida. Pero él, desde que tengo memoria, siempre me dijo, no se emplee. O sea, mi papá siempre me dijo, pilas. Ojo con, hay que estar, en fin. Eso evidentemente va taladrando, ¿cierto? Eso evidentemente va convirtiéndose de alguna forma en una vocecita. Y yo ahí mi primera recomendación es, revise bien las historias que tiene alrededor suyas. Si tiene un tío por allá que fue inventor, si tiene una tía que montó un colegio, y hay unas venas que están por ahí moviéndose que le hacen que su contexto y su deseo de hacer un emprendimiento no es gratuito. Eso es una primera cosa. Yo lo tenía muy consciente, no sabía lo que eso implicaba, porque tiene obviamente una carga emocional muy fuerte. Así es. Porque quiero ser emprendedor, no solo porque yo lo quiero ser, sino porque de alguna forma hay un legado y hay una historia de mi papá que me dice hay que hacerlo. Entonces yo digo, hay dos cargas que balancear eventualmente. Yo estudié primero música, primero estudié administración de empresas, y estudiando administración de empresas me di cuenta que era administración de herencias. O sea, que las personas que estudiaban administración de empresas, la mayoría tenía una empresa o una familia que tenía una empresa, y ellos les daban el legado para que ellos pudieran seguir con la empresa familiar. Lo entendí, y porque era parte de la broma del nombre, de la carrera y tal. Yo no tenía ese contexto, y un poco el cortocircuito que me hizo es no sé hacer nada. ¿Qué emprendimiento voy a tener mío si no sé hacer? No tengo un oficio. Y esa era una preocupación importante. Entonces creo que la segunda es, primera, póngale mucho cuidado a su historia familiar, a ese contexto personal. Y segundo, identifique cuál es el oficio. El oficio no es difícil hoy en día, porque hoy los oficios se han quintuplicado. Hoy hay oficios que nadie sabía que era un oficio. Contar historias es un oficio. Así es. Escribir a diario en un blog o en un videoblog, eso es un oficio. Lo que pasa es que no lo veíamos como un oficio porque no entendíamos que esa tecnología iba a llegar hacia allá, pero eso es un oficio que puede ser recuperable de alguna forma, o que se puede convertir en un emprendimiento o en una guía personal de trabajo. Entonces yo no tenía un oficio, me gustaban ciertas cosas y sentía que tenía un llamado a ciertas cosas, pero no, yo personalmente saber para dónde iba, no tenía. Eso sí muy claro, una pasión, y era la radio. Sabía que por ahí iba tarde o temprano a desembocar. Entonces me retiro de administración, que fue 2 semestres, una cosa así. Viajo, y en el viaje me doy cuenta y tengo una oportunidad de trabajar en una emisora fuera del país,
muy de voluntario, ayudándole a alguien a hacer un programa, verlo por encima y decir, este mundo me apasiona, vengo a Colombia y entro a estudiar música. Y estudiando música, el mindset de las personas que trabajan en arte y en creatividad automáticamente los pone en un modelo mental de yo voy a tener que rebuscármela muy distinto, pues porque, o no, un músico, sus opciones laborales son cada vez, o en ese entonces, que era la década de los 90, eran muy difíciles. Veníamos de un contexto histórico donde es el músico serenatero, o sea, y yo no me veía en ese modelo porque tampoco sentía que tenía el talento musical para eso, y creo que había una cruce de llamado entre músico y melómano. Y entonces entro a trabajar en la emisora de la universidad en la que estaba, que es la Javeriana Estéreo, y hago mi escuela de radio con ellos de toda la vida. Y a medida que estaba haciendo ese oficio y aprendía a escribir para radio, a hablar en radio, a comunicarme a través de ese oficio, me di cuenta que probablemente la música tampoco era, y me voy a otro espacio. Entonces, tercera cosa, usted no tiene por qué tenerlo claro desde el principio. Totalmente. Usted tiene derecho a volver a intentarlo y volver a intentarlo. Hoy tengo 47 años y me estoy reinventando nuevamente. Y no lo hago porque me parezca divertido, porque no es fácil. Lo hago es porque el sistema me lo pide. O sea, estoy en un contexto donde me dicen, ese modelo, ahora necesitamos esto. Y sigo con la misma necesidad de emprender y de sobrevivir. Y digo, pues, ¿a dónde me reinvento? Y estoy viviendo en lo rural. Me fui a vivir de Bogotá con mi familia a un pueblo pequeño. Y en la ruralidad me encuentro con gente que es aún más atrevida que yo, que hace reinvenciones mucho más fuertes que las mías, y lo que hago es simplemente aprender de ese proceso. Entonces creo que el tercero, que a veces es una carga, es que yo estudié Derecho, tengo que ser abogado, y en mitad del camino digo, esto ya se me salió, se me fue, y ahora quiero ser otra cosa. Ese ejercicio de intentar varias cosas, no solo a nivel de empleo, sino a nivel de quién quiero ser en términos profesionales y de oficio, hoy siento que es cada vez más válido, porque las reinvenciones son más rápidas. Ahora usted es Anchor y está haciendo entrevistas, pero antes hacía finanzas y después, no hay que tener una sola cosa y decir esta es y ya. A veces funciona el foco, claro que funciona. Si usted tiene una pasión absolutamente clara y le puede dedicar la vida a eso, evidentemente va a ser una persona con mucha maestría en eso. Pero probablemente no se trata de profesión, sino de una actividad que usted tiene muy cercana. Y para mí la actividad pues tenía que ver con la narrativa. Es que la radio me dio una plataforma para eso, y esa narrativa la he cambiado de otras maneras constantemente. Entonces, salgo de la universidad, o antes de salir de la universidad tuve la fortuna de estar en la coyuntura de la llegada de Internet a Colombia. Y como en ese entonces tenía un buen nivel de inglés, pude hacer parte de los primeros equipos que empezaron a trabajar con desarrollo de software y tecnologías. Entonces, ahí tenía una herramienta que en ese momento era un hándicap para los demás. Hoy la sigo viendo exactamente igual. O sea, si usted tiene cuarto, siéntese a aprender cosas que le van a servir como herramientas a futuro. Idiomas, programación, algo que le permita a usted en términos de movilidad poder tener una herramienta de decir, bueno, y sé hacer esto por si acaso, que va de la mano de muchas otras cosas, pero el idioma es fundamental. Tengo una hija y para mí ella tiene que ser bilingüe, y ya lo es en cierta medida, pero a veces pienso, bilingüe no es suficiente. O sea, tiene que por lo menos tener 3 lenguas, y ojalá una que no haga parte de Occidente, sino que tenga una complejidad más fuerte. O sea, Asia, no sé, en fin, ahí estamos como en la negociación familiar de su llamado también, porque tampoco se trata de obligar esas cosas, ¿no? Cuando veo esas herramientas digo que ya podía hacer esto, me meto en este grupo de trabajo de la Javeriana y me volví, sin saberlo, una persona muy cercana al mundo del desarrollo del software. Seguía con la radio, seguía con emprendimientos que tenían que ver con comunicación, pero me metí de lleno a trabajar en programación. Y me fui a trabajar en eso, me empleé. Dije, quiero ver cómo es el negocio de Internet. Y en Colombia no existían proveedores de Internet, entonces entré a trabajar en el primer proveedor de Internet. Cuando estaba trabajando ahí me di cuenta de una oportunidad, y es que mi saber tecnológico no lo tenía todo el mundo. Entonces vi una oportunidad y dije,
voy a montar algo donde yo pueda contribuir con mi saber, porque aquí habrá alguien que lo necesite. El modelo clásico. Tengo un conocimiento y aquí hay un cliente. Ese modelo, digamos, que ha cambiado considerablemente hoy, porque ya no sé si hay un solo cliente, sino hay muchos canales para distintos tipos de clientes. En ese modelo inicial era bajo una figura de ese entonces, siglo XX, década de los 90, no, ya era un poco el principio de los 2000, era monta un negocio, monta una empresa, o haga freelance, o haga cosas a ese nivel. Empecé a trabajar para empresas grandes que me pedían desarrollos, me pedían presentaciones, animaciones, páginas web, y ahí fue cuando empecé a sentir como una primera preocupación del concepto de emprendedor. Y está bien que usted tenga muchos intereses, pero tiene que tener un foco muy claro de qué producto quiere hacer. Porque si hace muchos productos, el desgaste es muy alto. Porque tiene que ponerse muchos sombreros y en algún momento la calidad de esos sombreros va a bajar. Y ahí fue cuando empecé a tomar ya un poco más en serio el concepto de emprendedor y más volverme, no sé si empresario o alguien que tenía ya una noción distinta de qué tipo de negocio quería tener, ya con una formalización, ya con otras cosas, y ahí empecé a tener otros aprendizajes. Bueno, excelente. Ahí quisiera como destacar algunas cosas de las que dices. Para empezar, nos compartías, ¿no? Como el tema de que ahora surgen nuevos oficios, llamabas tú, que anteriormente pues no se esperaba. Y es decir, eso desde mi perspectiva con lo que compartes es que eso da a las personas que estamos emprendiendo hoy muchas más posibilidades de las que existían hace unos años. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Tú decías, hay un oficio para el que escribe un blog, para el que redacta, pero un oficio hasta para el que le gusta la comida, ¿no? Ahora están pagando a las personas por ir a un restaurante, sentarse a degustar un platillo. Tal vez anteriormente existían críticos de restaurantes que si bien se les pagaba, pero eran personas contadas. Ahora como la atmósfera, el mundo, las plataformas, todo eso te permite que sea mucho más sencillo, que donde no te lo imaginabas, generes una oportunidad para poder emprender. Y eso creo que tiene que ser una oportunidad que tienen que aprovechar en este momento las personas, y no solamente los millennials que nos ven, sino cualquier persona que esté decidida a emprender, porque eso es algo que también quiero destacar a propósito de lo que me decías. Emprender no está solamente diseñado para aquellas personas que son millennials y que tienen contacto con la tecnología. Está diseñado para cualquiera. Ponemos el ejemplo de cocheros, no sé si conoces los carritos de hamburguesas. Sí. Estoy seguro que ese emprendimiento no viene de un millennial, viene de una persona que le gustaba la comida, se le ocurrió que tal vez podía darle forma y organizar esos carros de comida, y de ahí dijo, bueno, ahora pues existe un modelo que se llama franquicia y franquiciémoslo. Entonces, bueno, cierro con esa parte de los oficios. Otra cosa que destaco de lo que tú decías, el tema de si bien es importante aprender diferentes herramientas, pero también te das cuenta, y eso es como clave a la hora de arrancar con el emprendimiento. Creo que esos espacios que tuviste de ir probando, por ejemplo, en términos de tecnología, lo que tú estabas haciendo, y decir, bueno, puedo hacer esto, porque como emprendedores, pues cuando las oportunidades se ven, queremos atrapar todo, y es como, es un negocio, entonces intento y bueno, también, y luego otro, y nos diversificamos tanto que perdemos energía, perdemos recursos, nos volvemos, no sé si es la palabra, pero sabedores de todo, toderos, pero expertos de nada. Y a la hora de que el cliente nos demanda cada vez más especialización en algo, pues resulta que el producto que sacamos o el servicio que sacamos puede ser de no mucha calidad, o no tenemos el tiempo ni las herramientas para llegar a eso. Entonces es importante, sí creo que en el inicio conocer, pero así como tú, ese ir conociendo te va también dando la posibilidad de decir, bueno, ahora ya conozco y me voy a centrar en algo que me gusta. Y ahí vendría mi siguiente pregunta. Entonces tú empiezas a ver que hay varias cosas que te gustan, que hay varias cosas en las que eres bueno, que hay varias competencias que has desarrollado, y dices, pero lo que realmente me gusta, lo que me apasiona, lo que me he dado cuenta que
donde podrías sacar como más provecho y además, insisto, en este espacio lo que decimos, para que un emprendimiento funcione, tú tienes que generar valor para los demás, servir a los demás, ayudar a cambiar la vida de los demás. Yo lo digo así literalmente, es ayudar a cambiar la vida de los demás, porque si no, no sirve. Entonces, en este espacio tú te das cuenta qué es eso que tú crees que es en lo que empiezas a conectar y empiezas a vibrar cada vez más y dices, creo que es por aquí. Entiendo que si bien siempre va a haber un rediseño constante más en la mente de un emprendedor, pero cada vez como que vas acercándote a eso. Entonces, ¿qué es eso en lo que tú empiezas a darte cuenta que es, quiero ir cada vez más hacia esta línea? La radio le da a uno una condición de voltaje y de estrés muy fuerte, y es que tú tienes que estar todo el tiempo pensando en el contenido que vas a decir, qué vas a decir, qué vas a decir. Y a menos que seas un mal radialista y tengas un guión y repitas siempre lo mismo, que puede pasar. Siempre estás atento a hacer una improvisación constante. Y lo más lo haces enfrente de una audiencia que, dependiendo del canal, puede ser más o menos personas. Yo llegué a tener canales de distintos tamaños, donde había muchos, pocos, en fin. Para mí nunca ese fue un problema, sino al otro lado hay un oyente, y creo que empecé a identificar, y creo que eso es un tema que ya muchos de los que nos están viendo por su edad lo tienen muy claro, y es customer centric. No es que el cliente tenga la razón, porque ese es el modelo siglo XX, porque el cliente no tiene la razón, porque casi siempre el cliente no sabe lo que quiere. Lo que el cliente debe permitirle al creador de una solución, a un emprendedor, es que tiene unas necesidades que probablemente, al no tenerlas claras, yo puedo ser un intérprete de esas necesidades y decirle, siento esto, ¿será que usted quiere esto? Y eso es un emprendimiento. Y lo voy iterando, o sea, le voy dando vueltas. Probé esto, no era esto, probé esto, no era esto, probé esto, no era esto. Entonces mi pasión empezó a identificarse o a fortalecerse alrededor de hacer conexión entre ideas que otras personas no veían, porque me tocaba, por mi oficio, conectar una canción con una historia, con una situación, con algo, para tener cosas que decir y no tener que decir siempre lo mismo, que me parecía no solo una letanía, sino pues perder mi tiempo. Y ese ejercicio de empezar a conectar situaciones que no veían otros me dio una oportunidad que no la había reconocido inicialmente, y se convirtió en algo muy interesante para mí. Y es que me volví muy buen oyente de las situaciones. Entonces, cuando llegaba a una empresa, me contaban el cuento, y yo llegaba a esa empresa por un llamado, pero como conectaba muchas cosas que veía, salía con muchas tareas, porque le había ayudado a la persona que estaba enfrente de mí a ver algo que no había visto. Y es, usted me está diciendo esto, entiendo esto, estoy en lo correcto, y hacía un mapa, y la persona decía, oiga, no lo había visto, hazme una propuesta. Y empecé a darme cuenta que en ese espacio había un diálogo en el cual era bueno, y podía oír, tener una empatía con lo que estaba oyendo, y ayudarle a hacer unas conexiones y establecer unas conexiones que la otra persona no había visto. Las conexiones que hacía en ese momento era de desarrollo de producto basado en tecnologías digitales. No, usted no necesita una página, usted lo que necesita es usted quiere esto, pero le puedo ayudar en esto. O sea, tenía muy claro el universo digital, y me dediqué a ayudarle a encontrar soluciones para todo ese universo digital. Ese universo digital sigue ahí y se ha ampliado. Lo que pasa es que mi negocio ahora giró considerablemente hacia otros aspectos, pero el universo digital sigue ahí. Yo sigo siendo programador de raíz, me gusta hacerlo. No soy rápido en ese oficio, no soy competitivo. Hay unos que programan más rápido que yo y mucho mejor que yo. Y no me siento digno de poder decir, soy un coder y puedo dedicarme a programar. No, yo resuelvo problemas de código, pero no es mi naturaleza, no es mi oficio. Y por eso lo hago a nivel mío, como una pasión personal. Entonces tengo proyectos personales de web, donde yo hago el código para estar al tanto de las tecnologías que están pasando, qué microservicios, entonces monto un sitio a ver qué pasa con eso, monto una app, y soy gomoso de eso, pero no me atrevería a decir, venga, yo le doy una solución y le hago una aplicación rápido, pues porque sé que hay otros que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Pero mi saber, o lo que yo me dediqué a hacer y que descubrí que quería hacer, era eso. No sé si el término existe, y es un conexionista
de ideas y era, ya entendí la situación, esta persona tiene esto, y hacía un mapa completo y ayudaba a conectar soluciones de distintos frentes. Bien, algo aquí que quiero destacar, y es que primero lo que dices, que decías como no sé si existe ese término o no, y personalmente puedo decir que las ventajas, dentro de las ventajas que hay al ser emprendedor es que, por ejemplo, tú puedes ponerte, llamarte o el título que tú quieras, ¿no? A diferencia de una compañía donde tienes que ir escalando y demás. Yo me acuerdo que cuando arranqué, yo di el salto de la empresa en donde trabajaba como analista financiero y me salí a trabajar y dije, bueno, ¿y ahora qué título quiero, no? ¿Qué quiero ser? Entonces me puse a buscar en internet y encontré uno que me parecía interesante, ¿no? Veía que todo el mundo cuando se sale pues es el CEO de la compañía y mi jefe anterior me decía, pero CEO, decía, pero para ser CEO necesitas muchas más competencias, o sea, yo dije, bueno, sí, todo el mundo se pone CEO, entonces dije, bueno, Strategic Business Manager, ¿no? Entonces tú dices en este momento es conexionista, claro, como emprendedor, creo que ahí quisiera destacar algo, creo que eso es lo chévere y es la magia de emprender, es que es traer tu sueño a la realidad y es permitirte soñar y es hacer lo que tú quieras con todas esas ideas que tienes. Entonces no me imagino tus tarjetas y de pronto Juan Daza, conexionista de ideas y soluciones sí. A la medida, algo así, ¿no? Ajá. La otra cosa que quería como destacar y compartir ahí es que decías que bueno, entonces arrancaste con el tema de la música, luego te fuiste al tema de administración, que me pareció más muy interesante ese término que tú dices. No lo había visto de esa manera y realmente sí es cierto. Cuando yo estudié, que pues tampoco es que sea muchos años atrás, pero ya hace un par, realmente el término de administración de empresas o la profesión de administración de empresas se inventó para eso, para administrar la riqueza familiar. Y exacto, es una administración de herencias. Entonces sale el administrador y se encuentra, porque yo soy administrador de profesión, y se encuentra con que ojalá pudieras administrar una compañía, hay que empezar desde abajo y desde cero y ver qué administras. Entonces me parece interesante eso, pero a lo que iba con esto es que, como tú dijiste, no necesitas tenerla clara desde el principio y se vale probar. En este espacio de emprender y además en la vida en general, se vale probar, obviamente tener claro de alguna manera como una luz que digas, es hacia allá donde voy y es... no sé, en el caso tú decías, me di cuenta de que ya no quería trabajar en una compañía, de que de acuerdo a la historia familiar, mi padre o tu padre te decía, pues está bien, trabajé toda la vida, me fue bien, pero no trabajé en compañía. Entonces tenías ese faro a lo lejos que te decía, bueno, ok, no sé cómo es el camino, porque además como emprendedor no hay una escuela de emprendimiento, te enseñan términos, te enseñan cosas que a veces ni necesitas, que a veces estoy yo peleado con eso. Y además no solo con el emprendimiento, con todas las profesiones, te enseñan cosas que son teóricas, pero en la hora de la práctica, nada. Entonces, digo, tienes este punto claro, y claro que en ese espacio tú puedes ir como explorando y viendo y conociendo, y al final es como cómo conectas todos esos saberes, todo ese aprendizaje, y no solamente en términos profesionales y de estudios, sino creo que también de vida, que esas experiencias de vida te ayudan a darle forma a ese proyecto, a ese emprendimiento, a esa idea, a ese sueño que tú quieres traer acá. Entonces, ¿cómo crees que todas esas experiencias, todos esos saberes, toda esa experiencia de vida, ese entorno en el que has vivido, ha ayudado a darle forma y molde a no solo tu sueño de emprendimiento, sino a Juan como persona? Pues me encanta la pregunta, la recibo y la agradezco, porque sí tiene mucho que ver. O sea, tiene no solo mucho que ver, sino todo que ver, y tiene que ver con una realidad que vivía en ese entonces. Yo tenía un emprendimiento y era una agencia digital cuando no existían agencias digitales. Yo creé lo que en ese entonces sentía era la primera agencia de contenidos de Colombia, que no existía el concepto de agencias de contenidos. Y yo lo hacía bajo esa lógica. Esto no existe y hay una necesidad. La gente quiere contenidos para la web y no es fácil hacer contenidos para la web. Y hay una presión para hacerlos, entonces sentía que podía ponerle ese nombre y dije, voy a hacer una agencia de contenidos. Todo esto lo hacía constantemente bajo este modelo de experimentación. Y por una casualidad de la vida y por el rebusque mismo de sobrevivir en este ejercicio, daba clases en una universidad y me dijeron,
hay una oportunidad de hacer un estudio corto de una especialización en Japón. Preséntese. Y me presenté. Me gané la beca y me fui a estudiar a Japón. Wow. Software educativo. Era una especialización corta y me pasó una cosa muy curiosa. Cuando volví, la gente me creía. Y yo contaba el mismo cuento. Yo no tenía nada distinto. Yo puedo decirle que aprendí cosas técnicas en Japón, sí, pero muy pocas versus las que ya sabía. Pero como había ido a Japón, ahora sí me decían, lo oigo, porque usted ahora sí ya estuvo en Japón. Una persona del mundo, ya conoce, viajó. Ya viajó. Y eso sigue siendo un pensamiento muy regional fuerte, y sí. un paradigma muy fuerte, pero ahí hay un aprendizaje muy poderoso. No es el viaje por sí, aunque el viaje de hecho es importante. Pero sí había un hito a la hora de contar lo que estaba haciendo que marcaba un punto de partida. Y siento que eso es importantísimo para el emprendedor. Y es, no sé cuál es ese hito. Escriba un libro, haga algo que el que lo vea pueda decir, le creo. Porque hoy tenemos tantos proveedores de soluciones que nuestro diferencial es qué tiene de especial su historia a la de este otro. Y usted puede decir, no, es que yo tengo este libro, hice esta cosa, monté esta cosa, y empieza a partir de eso a generarse una relación de confianza que antes no estaba. Ese viaje para mí fue importante porque pude tener de cerca unos mentores que probablemente ellos no sabían que estaban siendo mentores míos a nivel tan importante. Y fue un perfil que no había visto yo en Colombia. En inglés existe el término, en Colombia no hay una traducción literal de lo que significa ese término y es el Renaissance Man. El Renaissance Man no es el hombre renacentista, es una persona que tiene, bajo una lógica renacentista, muchas pasiones y todas esas pasiones complejas y mezcladas entre sí lo convierten a esa persona. El pensamiento latinoamericano es unidimensional. Arquitecto, ingeniero, y ya, o sea, usted es una columna. Mis maestros en Japón eran matemáticos, pero floristas, pero fotógrafos, pero apasionados en cine, pero expertos en programación, pero eran unos perfiles que yo decía, ¿qué es este perfil de personaje? O sea, ¿qué es todo esto que hace? Y como yo tenía esta cosa de conexionismo, decía, qué maravilla encontrarme con una sociedad donde la presión misma de excelencia le exige a la persona que tenga una multiplicidad de intereses que lo hagan interesante y no. Esa es mi visión hoy crítica del asunto, y yo sé que vuelve y juega desde la lógica de maestría y tal, le dicen a usted sea una cosa y dedíquese a una cosa y tenga foco. Yo no sé si ese discurso, si estoy de acuerdo del todo con ese discurso. Yo lo que descubrí fue, gracias a ese viaje que fue para mí muy importante, fue convierta todos esos intereses en conexiones que a usted le dan valor, que en algún momento usted va a encontrarse con alguien que tiene una pasión por las flores, que necesita un administrador de un sitio web y que ojalá sepa de matemáticas para que le pueda tomar una foto. Yo sé que esa combinación suena rara en este momento y usted dice, ¿quién va a necesitar eso? Pero toda esa multiplicidad de saberes que tenían mis mentores eran así. O sea, no se imaginan, Miguel, lo que yo encontré. O sea, eran personajes, y no era uno, o sea, me encontré con 5 o 6 que eran budista, cocinero, o sea, unos perfiles que yo decía, esto es increíble, y nosotros estamos obsesionados con, yo soy vendedor, eso es lo que hago. ¿Y qué hace en su casa? Veo televisión y soy vendedor. ¿Qué hace en su tiempo libre? Soy vendedor. No, estos eran personajes que en su tiempo libre hacen infinidad de cosas, que no sé cómo hacen para hacer tanto, pero tengo en mi cabeza 5 personas con ese perfil. O sea, 5 de un lote de personas que uno puede conocer de mentores, es una cifra alta, Sí. muy alta para que sean esos. Y entonces un amigo, Wade Miyagi, era budista, escritor, músico, y muy buen músico electrónico, y unas cosas que yo decía, estos perfiles, y no eran como
hago esto solo porque esto me da plata, sino hago esto porque es una búsqueda personal que hace parte de mis necesidades. Y se metía de lleno y se volvía experto en eso. O sea, este señor hoy es monje budista. O sea, ya uno lo ve y dice, claro, se dedicó tanto a eso que eso se volvió una línea de su vida. Optó por ese camino. Pero por otro lado, me encontraba con todo tipo de personas que tenían ese mismo perfil. Entonces volví con el propósito de, ese es el perfil que yo quisiera tener. No solo ser un conexionista, sino poder decir, y esto, y esto, y esto, y bueno, y aquí estoy. Bueno, Juan, ahí hay varias cosas que quisiera como destacar de lo que dices. Número uno, hablas del tema del mentoring, que me parece sumamente importante, que ya voy a tocar el tema. Hablas de otra cosa que también quisiera como preguntarte y compartir, y es que, a ver, a veces muchas personas con las que he visto en este camino tienen miedo a lanzarse a emprender, y los miedos vienen de distintas partes, pero a veces la excusa grande es que no tienen como el estudio o el conocimiento suficiente para emprender. Y aquí va como la pregunta, antes de que me la respondas, la pregunta es como, ok, entonces estudiaste una cosa, terminaste haciendo una especialización en Japón, y a lo que voy es, seguramente estudiaste otras cosas, ¿qué les podrías decir a los emprendedores que nos están viendo en términos de que dicen, pero es que yo no he estudiado, no tengo una profesión? ¿Realmente crees necesario poder tener una profesión para poder emprender? Esa sería una pregunta que me gustaría dejarle ahí un momento. Lo segundo, en el tema de mentoring, que me parece sumamente importante, siempre necesitamos tener un modelo hacia dónde queremos llegar. Tú decías, viene este perfil totalmente diferente, en donde yo podría resumir lo que decías tú, es que son personas que estaban viviendo su vida, y el hecho de ser emprendedor, que para mí es un estilo de vida, no significa solamente trabajar, sino es vivir tu vida, porque cuando tú vives tu vida realmente con las cosas que te gustan y te apasionan, obviamente vas a tener que dejar de hacer cosas que te gustan o que son recreativas o que te generan diversión y demás para enfocarte en emprender. Sin embargo, no tienes que dejar de hacer el resto de tu vida, porque creo que cuando haces eso, lo que pasa es que tu cabeza se llena de las conexiones que hay en la cabeza se cierran, la creatividad se pierde, dejas de disfrutar lo que estás haciendo, y creo que ahí es cuando el emprendimiento se puede ir hacia abajo. Entonces, en la medida en que tú vivas la vida, como decías que hacían estos mentores, que para ti dijiste, quiero hacer eso, porque para mí es eso, practicaba budismo, además de eso era músico, o sea, estaba haciendo las cosas que le gustaban, y eso es lo que te va a permitir, insisto, para mí emprender es un estilo de vida, y eso hace parte de seguir haciendo lo que te gusta, y no es dejar de hacer todo lo que te gusta por solamente dedicarte a hacer negocios. Entonces, resumiendo, términos de estudios, ¿crees que es necesario realmente para poder emprender? Yo creo que hay una discusión que tocas, Miguel, que es el nervio de todo lo que está pasando hoy. Para mí, la universidad más interesante que he visto hasta la fecha no tiene validación para poder dar título, y se llama Singularity University. Singularity University te dice, aquí está un certificado de asistencia, pero yo no puedo dar títulos porque no soy literalmente una universidad. No tiene validación, digamos, como en la Secretaría de Educación norteamericana. Tiene permiso de dar, es un emprendimiento, pero básicamente lo que hacen es una plataforma para que se conecten personas de todo el mundo, van a un evento de un bootcamp de 3 meses donde te recablean y te dicen, la meta es resolver un problema que impacte en 1 billón de personas. Nos vemos en 3 meses. Y aquí están sus mentores. Y sus mentores son Larry Page de Google. O sea, es ese nivel de universidad. Cuando yo eso digo, prefiero una persona que estudió 4 años economía, o prefiero una persona que en 3 meses no solo creó una red de talento con otros, no solo está absolutamente conectado con un modelo mental que es el del futuro, o sea, está recibiendo información del futuro y no del pasado. Así es. Cuando tú recibes información del pasado, estás recibiendo información para que te valide una forma de comportamiento que hoy está destinada a desaparecer. Cuando tú recibes información del futuro, estás recibiendo información que te va a servir para lo que viene.
Yo creo que estas personas que estudian en Singularity University, conozco el capítulo de Colombia, lo he visto de cerca, conozco a varios Singularities o egresados de allá y lo leo además frecuentemente. Para mí no es que sean futurólogos, son personas que están en este momento preparándose para algo que no saben que va a pasar. Y muchas de las carreras te están preparando para algo que creemos que va a seguir pasando, pero desde el pasado. Dicho eso, aclaro, si su emprendimiento es de medicina, por favor estudie medicina. Sí. O sea, porque yo no quiero un emprendedor de medicina de, no, yo no sé qué es esto, pero aquí estoy emprendiendo para ver inventándome medicamentos, para ver qué pasa con el mundo. No, o sea, ahí no. Hay temas. Lo legal, tampoco, o sea, yo sé que lo legal tiene unos componentes, pero quisiera que la persona que esté ahí entienda un contexto que viene desde Roma y que sepa de qué me está hablando. En otros terrenos digo, ¿en serio? O sea, ¿en serio usted sabe tanto de planta? ¿O será que sabe de la forma en que se hacía industria en planta hace 20 años? Probablemente quisiera alguien que supiera de planta de la que no se ha inventado, y no sé si ese conocimiento que recibió del pasado, que son las carreras tradicionales, es el que estoy buscando, o si recibió el futuro. No sé si fui claro con ese concepto de esa metáfora de información del futuro. Sí. Porque no quiero que lo vean como un tema místico ni misterioso. Es que es real, o sea, usted tiene información del futuro. O sea, yo sé que tengo información del futuro. No sé cómo la verbalizo, pero sé que la información del futuro está ahí. ¿Cómo se llama eso? Se llama imaginación. Yo me imagino este escenario. Una proyección y además el contexto nos está diciendo hacia dónde van las cosas. Entonces, y creo que ahí es donde surgen las oportunidades para emprender. Exacto. Es decir, estás viendo que, como tú decías, hablamos de la educación, es un modelo que se está quedando obsoleto, que no funciona. Realmente, desde mi visión, es solo un negocio que, por eso es que una carrera dura 4 o 5 años, y cuando lo confrontan contra un método que tal vez dura 3 meses, pues ya no hay negocio, porque las personas tienen la posibilidad de pagar a largo plazo pues una gran cantidad de dinero, pero cuando le dices, ok, vas a pagar lo mismo o tal vez un poco menos en 3 meses, la gente se asusta y dice, ¿cómo? Me están robando, porque no voy a estar tantos años. Que creo que debería ser al contrario, como decir, wow, van a acelerar mi aprendizaje, voy a salir con conocimientos preparados, además, como dices, con una visión de lo que viene, y yo voy a poder salir más competente o más competitivo al mercado. Pero entonces... Pero espérate, un ejemplo que me ayudaría a entender esto un poco más. Bitcoin, basado en tecnologías blockchain, no fue inventado por economistas. Es más, los economistas son los que hoy le están poniendo el freno a Bitcoin y dice, eso no puede pasar. Y están esperando que un gran economista diga, yo me meto a ese modelo ya. Y ya hay varios, Soros, o sea, ya hay varios que están diciendo, yo no sé ustedes, pero a mí eso me parece súper interesante y ahí hay algo. Y si yo me demoro, eso va a seguir subiendo y no va a llegar al momentum que era. ¿Eso fue pensado desde el pasado? No. Una moneda, una criptomoneda basada en encriptación de datos, donde solo 2 usuarios saben quiénes son o sea, donde hay trazabilidad pura, no existía en el modelo mental de ningún oficio del pasado. No existía. Eso es una información que venía de otro lugar. ¿De cuál lugar? De un lugar que emergió en la década de los 90 que se llama Internet y que nos recableó la manera de pensar. Entonces, no es no estudie, es no se preocupe por el título si el título no le entrega valor para su emprendimiento. Si su emprendimiento es, usted es un consultor para que las personas puedan llevar de un lugar a otro y le crean de lo que usted está haciendo, probablemente sí necesita los títulos para que la gente diga, él sí sabe, porque da miedo confiar. Así es. Pero si usted lo que está haciendo es descubrir unas nuevas maneras de, no sé, distribuir cosas, lo puede hacer de una manera distinta. Y eso creo que ahí no es un problema realmente, efecto causa. Eso sería importante que tuviera en cuenta. Que al no estudiar una cosa, estudiar una cosa no es causal de otra. Hoy ya no lo es. Antes sí. Y probablemente mi papá, muy sabio, me dijo, hermano, esto va a cambiar. El mundo de los empleos va a cambiar y ya no va a haber los empleos que yo tuve. Y ya, efectivamente pasó. Afortunadamente me formo bajo esa lógica. Yo le digo a mi hija, estudie todo. Entonces estamos en Coursera, estamos en
1000 sitios web, estamos metidos en MOOCs, donde ella está tomando cursos de uno y otro, y estamos tomando una clase de una herramienta que se llama Masterclass, que es la locura, $90, y uno tiene una sesión de 28 sesiones con Malcolm Gladwell. O sea, que es como yo, ¿cuándo puedo estudiar con Malcolm Gladwell de verdad? ¿Cuándo? Nunca. $90, y en Masterclass, que es una herramienta web, tengo clase con él. Eso es una niña de 11 años que está recibiendo una clase de un personaje que no habría llegado nunca en la línea. Estos saltos exponenciales, y al ser exponenciales, cuando ella a sus 11 años ya entendió cómo se cuentan historias sin estudiar literatura. Algo que quería hacer como paréntesis, justo Juan compartía, su hija de 11 años está estudiando un masterclass de alguien con mucho saber, mucho conocimiento, pero además con mucha práctica, no solamente sí, conocimiento. Y cuando hablábamos de no estudiar, no se trata de, como decías tú, no estudiar, es no estudiar solo para tener un título, porque eso te va a servir para un carajo en la vida profesional o como emprendedor, creo yo. Realmente aquí es como algo que quiero destacar, es que el emprendedor sí tiene que estudiar, y tiene que estudiar, desde mi visión, mucho, y tal vez muchas cosas, porque desde el modelo que estamos proponiendo aquí en Emprendiendo a Muerte, que es, si tú quieres emprender como lo que llaman solopreneur, o un emprendedor de una sola persona, pues ¿quién crees que va a hacer todo lo que se tiene que hacer en un emprendimiento para arrancar? ¿Sí? Tú vas a tener que hacer todo y vas a tener que aprender de todo. No estoy diciendo que te tienes que volver especialista en todo, pero sí tienes que conocer la generalidad de las cosas. Y la forma, hay dos cosas en las que creo que vas a aprender. Una sí es estudiando, ojalá que estudiando, como dicen en el desarrollo personal, a través de conciencia. Y si no, la otra va a ser a través del shock, que es dándote como decimos en México, un madrazo y aprendiendo y cagándola, perdón por la expresión. Ojalá que no. Entonces la recomendación es sí estudia, pero si estás pensando en estudiar solo por un título, pues eso no te va a servir ni para emprender, ni para la vida profesional, ni para absolutamente nada. Y aquí, como para empezar a cerrar un poquito, Juan, como te decía, el modelo que estamos proponiendo aquí no es el modelo Silicon Valley, en donde tienes una idea de negocio, vas a llegar y vas a buscar inversionistas que le van a meter un montón de plata a tu emprendimiento. Aquí lo que queremos compartir con las personas que nos están viendo es que cualquiera que realmente tenga dentro de su cuerpo esa espina, ese calor, esas ganas de querer emprender, lo puede hacer. ¿A partir de cuánto? A partir de $100, creo, en ese libro de 100 Startup. A partir de $100 tú puedes emprender. Entonces, ¿qué crees que es como los elementos más importantes para que la gente pueda realmente creérsela? Porque no estoy vendiendo un cuento, estoy hablando en serio. A partir de una baja inversión tú puedes arrancar tu emprendimiento, pero realmente creo que todo viene desde adentro y desde esas ganas, y no es un tema de decir, hoy quiero emprender y voy a medio intentarlo y ya. Entonces, ¿qué podrías decirles como para que la gente realmente crea que se puede, que sienta que se puede y que realmente dé el paso a emprender? Esto lo digo en un contexto colombiano. Yo sé que esto te puede estar viendo desde otros lugares de Latinoamérica, en fin, desde muchos lugares del mundo. En el contexto colombiano, el emprendimiento tiene hoy una dificultad, y es que la formalización del negocio está pasando por un escenario en el que Colombia quiere jugar con los chicos grandes mundiales. Y para poder jugar con los chicos grandes mundiales, que es las OCDE y todo lo demás, el país tuvo que hacer unos ajustes en términos legales de contabilidad, por ejemplo. Entonces hoy hay unas normas contables muy complejas, muy difíciles, que implican un costo mensual importante. Si tú no produces un peso, igual tienes que pagarle a un Estado y a una organización internacional una movilidad tuya. Entonces, si no tienes claro cómo se financia el proceso, va a haber siempre una sensación de pérdida, y eso va a hacer que el foco se pierda. Entonces, si el emprendimiento era hacer el mejor café, por facturar, termino vendiendo lo que me digan. No, ya no hago café, lo que quiera. No, pero también pinto casas. Y ahí se fraccionó el emprendimiento, porque ya no soy un emprendedor, sino un rebuscador. Y estoy rebuscándomelas como sea, que es interesante, que es un modelo mental, pero no es escalable. ¿Cuál es mi preocupación? Ese llamado interior
de quiero tener autonomía, quiero tener libertad emocional, financiera, mental, que es lo que siento que a veces está moviendo al emprendedor más que dinero, es bienestar emocional y mental. O sea, quiero llegar a este tipo de libertad mental y emocional. Debe ser sostenible. ¿Qué es que sea sostenible? Si para tener esa libertad yo tengo que sacrificarme 19 horas al día para poder producir el 5% de lo que creo que puedo necesitar, hay algo mal en ese proceso. Y es tome distancia de manera crítica y mire una cosa que en el mundo del desarrollo y del mundo industrial sobre todo se tiene muy claro desde la década de los 60, y es cuál es el flujo del valor. Coja una línea y píntela muy claramente. Lo que yo hago es este proceso. Una persona me llama, yo le contesto, yo le hago esto. Hay un flujo. Porque el servicio que usted presta, sí o sí, entra en el flujo de valor de alguien. No sé cuál, pero todos le prestamos un servicio a otro en un flujo de valor. Desde la señora que me vende a mí chocolatinas Jet en la esquina, ella tiene un flujo de valor absolutamente claro. ¿Cuál? Que yo salgo y si salgo para allá, me la encuentro y mi flujo de valor es, o el flujo de valor de ella es, alguien con un deseo por azúcar va a parar aquí, ¿de acuerdo? Que no es una necesidad, ahí sí soy muy claro, yo no soy de esa línea de pensamiento ni en mercado ni en negocio, mi línea es desde la agilidad, desde el Lean, desde otros lados, y es mi flujo de valor, que es una organización lógica de necesidades, debe estar absolutamente claro. ¿Para qué? Para prestar una diferencia en algún lugar de ese flujo de valor. Si yo sé que mi flujo de valor es que las personas están cansadas y quieren respirar mejor para poder dormir distinto, entonces yo hago talleres de mindfulness a domicilio. Listo, ya encontré un flujo de valor. Si encuentro que puedo generar valor en algún lugar de ese flujo, que no es una cadena, porque una cadena de valor es distinto, este flujo de valor, entonces empiezo a hacer mis experimentos. Voy, llamo, no que vengan a mí, alquilo un sitio para hacer mindfulness masivo, no, voy a ir a niños, pero no perdí mi foco, que es yo doy valor acá. Como sé que doy valor en este punto, empiezo a articular mi negocio sobre eso. ¿Para qué? Para poder decir, en esta cosa desde el futuro, yo puedo tener tantos ingresos, y ahí sí, eso sí es pura mentalidad de emprendedor, ajuste sus gastos, porque si sus gastos son más altos que sus ingresos, nos toca regresar a la carrera de las ratas, que es trabajar para sostener un negocio que es realmente para pagar impuestos, ¿cierto? A propósito de eso que hablabas, que me parece muy interesante y como para cerrar, y es el tema de cuando nos decidimos a emprender con Lorena, que es mi socia, yo creo que a veces, como tú dijiste, uno elige a sus mentores, ellos ni siquiera se dan cuenta de que lo están mentoreando a uno, ¿no? Sí. Y dentro de esos mentores o personas que teníamos cercanas, teníamos dos que contrastaban bastante. Uno que nos decía, por un lado, todo es bajo la legalidad, hay que constituirse, ojo ahí, o importante, creo en la legalidad y me parece fundamental para que el sistema funcione, pero nos decía, entonces tienen que funcionar sobre la legalidad, tener un contador, estar afiliados a Cámara de Comercio, todo. Y por otro lado teníamos el contraste, que era una persona que nos decía, no se afilie a la Cámara de Comercio, no se vuelva SaaS en el modelo de negocio de aquí de Colombia, evítese pagar impuestos, dele forma a su idea, pruébela, váyalo a vender, evítese facturar mientras le está vendiendo a personas hasta que realmente ese emprendimiento, esa idea tome fuerza y valor y le empiece a generar como una rentabilidad que ahora sí dé el salto, es decir, cuando yo empiece tal vez a vender, si no es a grandes empresas, pero sí a un buen número de personas que diga, ahora sí creo que tengo que alinearme. Y fue como muy, como te decía, como muy contrastante, decíamos, ¿qué hacemos? Era como el diablito y el angelito acá, que nos decía, sí, hágalo, tiene que ser legal, todo tiene que estar contabilizado, todo tiene que tener una estructura, y por otro lado, el otro que nos decía, no lo haga, eso va a ver que es difícil, y nos pasó los primeros años de nuestro emprendimiento Escape,
pagábamos impuestos con una facturación nula y era como, wow, que estamos trabajando para el gobierno, que además no quiero entrar en ese tema que me genera ahora incomodidad, porque digo, si los impuestos se fueran realmente a donde se tienen que ir estaría feliz, pero no es así. Entonces, solo como para cerrar con esta última pregunta, ¿tú qué le dirías al emprendedor que nos ve que lo que les decía, arrancamos con $100? Y para mí arrancar con $100 es tener un celular, no importa cuál, abrirte una plataforma en Instagram, subir un portafolio de productos que ni siquiera tienes en stock, sino te puedes ir a... Imagina que estás vendiendo algo de San Andresito, pensemos en cosas para fiesta, para lo que llaman aquí en Colombia hora loca. Entonces te vas a un puesto en San Andresito, le pides permiso para tomar las fotos, las subes a tu plataforma y tal vez de esos $100 el celular ni lo compras porque ya lo tenías, los inviertes en publicidad en una campaña en Instagram y empiezas a mover, entonces trabajas sobre pedido y empiezas a generar algo de dinero que al final está conectado no nada más con un negocio transaccional, sino con un sueño, que tal vez eso te va a llevar a lo que quieres. Tal vez hoy es vender eso que te va a dar cierta autonomía, pero que te ayuda a construir a dónde quieres llegar. Entonces, ¿tú qué les dirías a ellos? De una, que se lancen y que se formalicen y que estén dentro de lo de la ley, o yo no lo veo como estar dentro de la ilegalidad, sino lo veo como un paso previo a dar un salto. ¿Pero qué opinas al respecto? Qué bueno porque yo estoy viviendo en este momento esa preocupación. Tengo la mejor contadora del mundo y es una contadora súper joven y me dice, Juan, si seguimos por este lado nos va a tocar formalizarnos de todas estas cosas y los costos van a ser estos y sus ingresos son estos, entonces más o menos le va a quedar esto a usted. Y los números no me dan, Miguel. Yo lo miro y digo, no me dan. Lo que hay que hacer es que tengo que cerrar esa empresa y volver mientras tanto a un modelo de cuenta de cobro donde tengo absolutamente definido todas las necesidades legales de la cuenta de cobro, que implica salud, parafiscales y riesgos profesionales. En eso sí, soy absolutamente riguroso. Digo, planee no a futuro, porque no es que usted vaya a vivir de esa pensión, porque ese sí que es un escenario misterioso del cual además bajo las leyes actuales uno diría, eso sí realmente va a pasar, pero bueno, ese es el contexto legal, ¿de acuerdo? Hay ajustes sobre eso, si usted debe pagar la salud antes de que le cobren o no, o le paguen, en fin, hay algo que sé que se está resolviendo en este momento en Colombia, por lo menos vuelve a jugar, esto es un escenario colombiano, muy local, que no sé qué pasa en otros lugares, pero así es acá. Si ese escenario es así, estoy absolutamente de acuerdo con el segundo mentor de ustedes, de Lorena y tuyo. Tenga claro cuáles son sus ingresos, tenga claro cómo está ese modelo de negocio, tenga claro cuál es el flujo de esa caja, y cuando eso ya esté claro, formalícese. Porque cuando se formalice, eso se le va a volver un costo que lo va a poner en una propuesta y su costo va a subir. Y alguien le va a decir, oye Miguel, pero ya estás más caro que antes. Y usted tiene que decirle sí, porque es que mira, ya tenemos todo esto. Ah, ok, ¿qué ventajas me da que te hayas formalizado? Ah, pues ya tienes otra empresa, ya tenemos estas cosas, ya tenemos esto otro, tenemos una nómina, tenemos todas estas... Y ahí ya uno dice, ok, entiendo y apoyo ese proceso, lo que me parece absolutamente necesario. Pero hace parte de, y en esto sí es muy del mundo del software, piénselo en versiones. Su versión 1.0 es esta, su versión 2 es esta, su versión 3, y tengo un plan. En 9 meses, mi versión 4 es, ya tengo NIT. Hasta allá. Pero cuando yo salgo, me quedo sin trabajo, tengo un sueño, digo voy a crear algo y de una voy a Cámara de Comercio, monto todo, armo todo, pero ni siquiera tengo claro cuál es el flujo, por dónde estoy dando valor, va a ser muy difícil. No es liviano. Usted mismo se hace muy pesado para moverse como debe moverse y es hacia cualquier camino, que es esa movilidad la que realmente diferencia a un emprendedor de otras cosas. Y quiero que lo tengan presente de una cosa. Hace poco, por mi trabajo actual y por lo que hago en mi emprendimiento actual, estaba leyendo y realmente leo todos los días mucho material para hacer estas conexiones, que es lo que hago. Y me encontré con una frase de un artículo creo que fue New York Times, de cómo se presenta General Electric hoy. General Electric es una empresa de 150 años. Es una empresa que fue monopolio en la invención de la electricidad. Una empresa
muy impresionante. General Electric se presenta hoy como somos un emprendimiento de 149 años. Cuando uno dice eso, si eso es General Electric, que ya tiene hoy un mindset de emprendimiento, no pierda esa mentalidad. Eso es lo único que le digo. Tenga la mentalidad clara de genero valor, experimento, sobre eso mido, aprendo y vuelve y juega. Y vuelve y juega. Porque esa es la mentalidad de transformación que nos va a llevar hacia donde tenemos que ir. Porque la mentalidad de siempre se ha hecho así y yo ya sé cómo fluye esto, no funciona. No funciona. Totalmente de acuerdo con eso que dices, Juan, y es eso, la diferencia entre emprender o un emprendimiento y una empresa para mí radica más no en términos de facturación, sino en términos de mentalidad. Y un empresario y una empresa, como dices tú, General Electric, puede seguir siendo un emprendimiento, tener una visión emprendedora, aún después de 50 años de todo un camino recorrido, porque va más ligado, la mentalidad emprendedora va más ligada a eso que tú dices, reinventarte, estar abierto a nuevas ideas, rediseñar, hacer ajustes, cambiar, es eso coincido mucho contigo. Y bueno, cerraría con una cosa, y es que por otro lado lo que decías y me quedó aquí como sonando, y tienes toda la razón. Si bien, de hecho vamos a hacer un capítulo que se llama Emprendedores versión 1.0, en donde cómo arrancar a través de tu primera versión y poderte reinventar. Si el software lo hace, ¿por qué nosotros no? Tenemos acá un software, pues reinventémonos. Pero entonces decías que sí, claro, hay una diferencia entre cómo comienzas con todas esas cargas legales para fiscales y demás, y cómo comienzas sin todo eso, pero sin dejar de ser legal. Y eso, coincido contigo en lo que decías, ok, decido emprender. Aquí el tema, más que pagar tu salud, pensión y demás como autónomo, voy más al tema de algo que también nos compartía este mentor, que era como el angelito, y era lo que decía, que si tú realmente quieres verte como emprendedor, con esa visión de crecer, con alcanzar ese sueño, pues tienes que ir generando como una estructura o cambiar esa estructura mental que tienes y salir de pensar solo en un negocio transaccional, como un negocio de la calle en donde vendo, recibo algo, compro un insumo, vuelvo a vender y ya, porque seguramente de ahí no va a salir ese negocio. Entonces recibo, entrego. Si tú realmente quieres que ese sueño, ese emprendimiento crezca tanto como tus sueños, pues tienes que empezar a poner esas más que cargas, yo creo que son las bases para esa estructura que vas a construir, porque creo que para poder construir ese sueño también estás construyendo no solo una estructura física, por así decirlo, sino una estructura mental que totalmente tú mismo puedas soportar para llegar a tener 100 empleados, para llegar a tener un software contable, para entender lo que son los impuestos, para saber que si haces un negocio de 70 o 100 o 1000 millones de pesos, no solo es todo el dinero que vas a recibir, sino cómo vas a hacer para soportar todo eso que trae consigo generar un negocio de esa magnitud, o tal vez un crédito y entiendes de intereses, porque piensas que por hacer un negocio tan grande con un margen tan pequeño, al final después de pagar intereses no te va a quedar nada. Entonces eso de pagar tus impuestos, de pagar tu salud, de pagar, eso hace parte de ir construyendo esa estructura que en algún momento te va a dar la fuerza o la estructura macro para poder sostener ese sueño que tú quieres, porque no es nada más tengo la plata y punto y se cae ese sueño. Entonces cerraría como compartiéndote eso y que me comentaras algo respecto a Muy bien, yo creo que es absolutamente cierto lo que dices y aquí creo que es más como un mensaje para ustedes. Aquí tienen un canal donde Miguel va a estar acompañándolos con distintos invitados con experiencias. Hace muchos años escribí un artículo muy famoso en el mundo del software que es la bala de plata, tomando esta idea del hombre lobo, y es que lo único que podía matar a esta bestia incontrolable era una bala de plata, o sea, como la gran solución. La bala de plata en el mundo del software es: no hay tal cosa como una cosa que lo resuelva todo, no existe. Esta propuesta de esta conversación es otra idea. Lo que usted tiene que hacer es tener claro que entre informalización e ilegalidad hay una brecha muy grande, y lo que tenemos que evitar es ilegalidad. Porque la informalización
sé que a medida que uno vaya creciendo se va dando cuenta de las ventajas o desventajas. Yo sé de compañías muy grandes que son marcas muy duras, que son persona natural hoy, siguen siendo persona natural y tienen 1000 empleados, las conozco. Entonces no es una inconsistencia, es solo que puede pasar. Lo que no puede hacer es ilegalidad. La formalización no es que sea la meta para todos los negocios, sino implica un modelo mental para que eso pase. ¿Qué implica eso? Una marca, que la marca tenga un propósito, que el propósito esté atado a una estrategia, que esa estrategia tenga una representación en un portafolio, que ese portafolio signifique unas acciones puntuales divididas por tiempo, cuáles, Qs, meses, trimestres, semestres, años. Eso es lo que uno va haciendo. Lo que debería empezar a tener el emprendedor es esa lógica. Yo para dónde voy y cuáles son mis objetivos de este mes. Mídalos, cuantifíquelos, ni sin necesidad de ser SaaS, nada de esas cosas. Mis objetivos son estos y no los estoy cumpliendo. ¿Qué no estoy haciendo para cumplirlos? Reviso mi flujo de valor. Ok, aquí no estoy vendiendo, aquí estoy teniendo esto, tengo problemas en el cierre de venta, no soy bueno en recompra, no soy bueno en postventa, y ahí empieza a ajustar su emprendimiento, porque no es, tengo un garaje y voy a hacer ya, porque como la mitad de los emprendimientos de Silicon Valley nacen en un garaje, no quiere decir que usted tenga un garaje y ya tenga el 50% hecho. Eso es completamente errado. Por ahí no es la conexión. Bueno, pues eso es. Muchas gracias, Juan, por haber estado aquí con nosotros. Muy agradable esta conversación. Agradecemos también a las personas que nos están viendo. Bueno, no estamos en live y esto se puede editar. Entonces, esperamos que todo esto que compartimos, que más que información, se vuelva de utilidad para ustedes y los motive realmente a lanzarse, porque no importa todo lo que sepas, no importa todo lo que hayas hecho, no importan las certificaciones ni cuánta plata tengas, lo que importa es dar el primer paso, y el primer paso es lanzarte a emprender, no importa con qué, porque esa idea puede transformarse en el camino, como ya vimos, puede cambiar, puede resultar algo relacionado con lo que estabas haciendo, o tal vez algo que nada tiene que ver con eso, pero no lo vas a saber si no lo pones a prueba. Así que esto es Emprendiendo a Muerte y hoy estuvimos con Juan Daza. Juan, muchas gracias. Bien, gracias. Un placer. Igualmente.